Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a esta cápsula del Centro de Ética Judicial, donde ahora comentaremos una nueva sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida durante el 2020, que es el caso Urrutia en contra de Chile. Es un caso un poco más sencillo que el comentado la ocasión anterior, que fue el caso de Petro contra Colombia. El señor Urrutia es un juez en Chile que llegó al cargo durante la primera década de este siglo, por ahí del 2001, y en un momento cursó un diplomado que le requirió realizar un trabajo final en donde impactó una serie de críticas, fuertes críticas en contra del Poder Judicial chileno, particularmente de la Corte Suprema, por lo que fue su rol en las violaciones a derechos humanos durante la dictadura chilena. Como para participar en este diplomado, solicitó licencia a sus superiores jerárquicos, presentó un informe en donde dio cuenta de su asistencia, su participación y también del contenido de este trabajo. Y entonces es aquí en donde empieza la problemática. Porque es curioso, porque una vez que la Corte Suprema recibe el trabajo final que elaboró el juez Urrutia, curiosamente se le inicia un procedimiento disciplinario. En un primer momento solamente le llegó una notificación en donde se le requería que diera cuenta o expusiera los motivos por los cuales comunicó a la Corte Suprema su trabajo final, ¿no? Él simple y sencillamente respondió que fue en el marco de una actividad académica para la cual solicitó licencia y como parte de su informe final comunicó el contenido del trabajo. Y posteriormente ya empieza el procedimiento disciplinario en donde el resultado fue en un primer momento una sanción conocida como censura por escrito, es decir, se le hacía conocer que sus opiniones eran muy dañinas para el Poder Judicial y particularmente para el órgano máximo del Poder Judicial, que era la Corte Suprema, y una amonestación privada, que si bien no es una sanción mayor, sí es una amonestación que se impactó en su hoja de vida, en el documento en donde está inscrita su trayectoria, y eso tenía repercusiones en el momento de postularse para promociones o postularse para otros cargos dentro del propio Poder Judicial, ¿no? Entonces ahí el juez Urrutia encontró algunas afectaciones. Durante lo que fue el litigio a nivel nacional, tardó 13 años en resolverse en el fondo este asunto. Finalmente la Corte Suprema echa para atrás todo tipo de sanciones que se pudieron haber cometido, aduciendo que se le violó al juez en su libertad de expresión y sus derechos humanos, ejerciendo incluso control de convencionalidad sobre el procedimiento disciplinario que se le impuso. Sin embargo, esto no impidió nuevamente que la Corte Interamericana se pronunciara sobre el fondo, es decir, en un alcance de este principio de la complementariedad entre el control de los derechos humanos que se hace a nivel nacional y el control que hace la Corte Interamericana. Pues el criterio original es que si se encuentran las reparaciones o los medios satisfactorios suficientes a nivel nacional, pues la Corte Interamericana ya no tendría por qué intervenir. Sin embargo, aquí la Corte Interamericana encontró algunas circunstancias particulares que le permitieron intervenir, particularmente el hecho de que esta amonestación permaneció en la trayectoria del juez Urrutia durante 13 años y pues nadie le reparó, nadie le devolvió estos 13 años y durante estos 13 años permaneció la violación a sus derechos. Ahora ya sobre el fondo del caso, se trataron tres cuestiones muy particulares. Una, justamente la libertad de expresión; la otra, la protección judicial o la protección a la independencia judicial; y finalmente cuestiones de legalidad. Respecto de la libertad de expresión está muy claro, ¿no? Si bien la Corte Interamericana ha trabajado restricciones particulares en lo que se refiere a funcionarios públicos, particularmente a los jueces, pues un trabajo académico en donde se hace una crítica al propio Poder Judicial de la Federación no impacta en lo que es su labor jurisdiccional, no impacta en las garantías de independencia, de imparcialidad, ni compromete la posición de un juez respecto de un asunto en concreto. Aquí simple y sencillamente el juez Urrutia se manifestó sobre lo que fue el rol del Poder Judicial durante la dictadura e hizo críticas al respecto. Lo interesante está en la cuestión de la independencia judicial, porque aquí nuevamente nos encontramos con que la Corte Interamericana ya no aborda estrictamente cuestiones de derechos humanos, sino que aborda cuestiones un poco más estructurales de cómo está diseñado el Estado, la división de poderes, cómo es que esto garantiza otros derechos y cómo es que esto tiene que estar de una u otra forma también garantizado, ¿no? Entonces los jueces no pueden ser sometidos a un procedimiento disciplinario de esta naturaleza, particularmente
particularmente dice la Corte Interamericana porque la conducta que se le imputa al juez Urrutia, que es la de ir en contra de sus superiores jerárquicos, es una conducta muy abierta que da lugar a la arbitrariedad, y un procedimiento disciplinario en contra de un juez no puede estar sustentado por una conducta de esta naturaleza. Y finalmente, el principio de legalidad también fue violado justamente en vinculación con este punto del procedimiento disciplinario, y aquí la Corte Interamericana lo que dice es que, bueno, la violación subsiste porque la disposición normativa con la cual se motivó el procedimiento disciplinario todavía se encuentra ahí. A pesar de que la Corte Suprema en su momento hizo control de convencionalidad sobre esta disposición normativa y la declaró contraria a los derechos humanos, el Poder Legislativo ha fallado en su labor de advertir esta circunstancia y reformarla, ¿no? Entonces aquí también la Corte invita a un ejercicio dialógico en el sentido de que cuando los tribunales detecten la inconstitucionalidad de una disposición normativa, si esta declaración no tiene efectos generales, entonces tiene que intervenir el Poder Legislativo en un ejercicio de diálogo con el Poder Judicial para reformar o hacer las adecuaciones al ordenamiento jurídico, porque si no, entonces la violación a los derechos humanos subsiste, y esto puede ser en su momento conocido por la Corte Interamericana. Hasta aquí los puntos principales de esta resolución. Vemos unos puntos de encuentro con el caso Petro, además de la relevancia y de que se sesionaron y se resolvieron en el mismo año, y cómo es que la Corte Interamericana poco a poco ya no es un tribunal estrictamente de derechos humanos, sino que está abordando o está conociendo de cuestiones un poco más estructurales de otros principios constitucionales, como lo es la división de poderes o la independencia judicial, porque todo esto, junto con la democracia, como fue en el caso de Petro, inculcan o establecen el contexto idóneo para el ejercicio pleno de los derechos humanos. Hasta aquí este comentario, les agradezco su atención. Muchas gracias.